Bueno, realmente es un gusto recibirlos en la unidad experimental y más que nada acá en el módulo de producción ovina intensiva. Capaz que para algunos es familiar algunos de los resultados o algunas de las cosas que le vamos a estar tratando de mostrar. Capaz que para otros es... Hola, el viento no nos está jugando a favor. Capaz que para otros es algo netamente novedoso. Bueno, el módulo de producción ovina intensiva surge en particular acá en la unidad experimental en el año 2012 en función de un proyecto que se había llevado a cabo en el Programa Nacional de Carne y Lana, donde se evaluaba el comportamiento de diferentes biotipos prolíficos, en función de tratar de aumentar el porcentaje de señalada. Como ustedes saben, en nuestro país y a nivel mundial no es un problema preñar las ovejas, pero sin embargo, cuando vamos a los porcentajes de señalada, es decir, a la cantidad de corderos obtenidos por oveja al final de ese proceso, a nivel nacional no supera el 70-75%. Entonces ahí veíamos un cuello de botella. Parte de eso, y tratando de poder levantar algún tipo de esas restricciones, es que se empieza a hacer el proyecto de evaluación de biotipos prolíficos, donde se evaluaron diferentes razas y cruzas, como por ejemplo la Finnish Landrans, la Frisona Milchaf, entre ellas, y parte de sus cruzas inclusive con la raza Corriedal. Como resultado, entre algunos resultados que arrojó ese proyecto, se obtuvo que el porcentaje de prolificidad de la cruza Frisona Milchaf por Finnish Landrans tenía un potencial de arriba de 2 corderos por oveja preñada. Cuando hablamos de la raza Finnish Landrans, hablamos de una de las razas más prolíficas a nivel mundial. Es decir, son ovejas que tienen capacidad de ovular múltiple, 3, 4, 5 óvulos por ovulación, por ciclo, perdón. Eso lo combinamos con la raza Frisona Milchaf, que es la que le está aportando a esa oveja con capacidad de ovulación múltiple la precocidad, la habilidad materna y principalmente la producción lechera. Entonces nos da un biotipo, que son este tipo de ovejas, de animales que no solamente son capaces de gestar y de preñarse de más de un cordero, sino que tienen perfectamente la posibilidad de destetar corderos de 20-25 kilos a los 90 días más o menos de nacido. Con respecto al módulo en sí, el módulo se inició en el año 2012, son al día de hoy 21 hectáreas, donde el 89% de esa área es mejorada, el resto está compuesto por campo natural, y esa área mejorada es básicamente en base a praderas permanentes que con componentes de festuca o lotus macu, y praderas de rotaciones un poco más cortas, donde se incluyen variedades como el trébol blanco, la chicoria o el lotus corniculatus. En este sistema, una de las bases, uno de los objetivos primarios del sistema era darle a la majada las condiciones como para que pudieran expresar su potencial. Cuando decimos esto nos referimos a que deberíamos tratar de que tanto la parte nutricional, sanitaria y del manejo del módulo estuviera saldada, es decir, que las ovejas no tuvieran restricciones de ningún tipo para así poder expresar su potencial. Entonces, en función de eso, es que el stock actual a julio del 2019, sin contar los corderos que hoy están al pie de la madre, hablábamos de que teníamos en torno a 100 ovejas adultas, una composición del 30% más o menos de borregas y corderas y 45 corderas que no encarneramos. El manejo de este sistema se basa en que en el momento de la encarnerada, que la hacemos a fines de marzo o los primeros días de abril, se encarneran todas las ovejas y todas las borregas que estén aptas para ser encarneradas, así como todas aquellas corderas, es decir, que están en un promedio de 6-7 meses de edad, que pesan 36 kilos individualmente. Todo eso es lo que se encarnera. Entonces, a partir de ahí, después lo que se hace es ecografía para diagnóstico de gestación, luego de 45 días luego de retirados los carneros. Se hace esquila preparto con peine alto, se le dan las condiciones, como decía, necesarias para que pueda expresarle potencial. Hay un paquete de tecnologías y de herramientas disponibles que tratamos de utilizar, herramientas y tecnologías que ya están validadas a nivel nacional, tanto por INEA como por otras instituciones vinculadas al rubro, y que bueno, se tratan de aplicar en este sistema como para potenciar todo y darle las mejores condiciones a las ovejas. A partir de la esquila preparto, se esquila con peine alto. En algún caso, cuando las ovejas tienen condición corporal de menor a 3, es decir, que están un poco flacas, se le ponen capa. Últimamente no estamos poniendo capa porque estamos con las ovejas llegando con muy buena condición corporal a ese momento previo a la esquila preparto, perdón.
Luego el sistema nos había llevado a que, pensando en control de predadores y clima y bueno, un montón de factores adversos que teníamos al momento de la aparición, la totalidad de las ovejas hasta el año 2018 parían a galpón, ¿sí? Con ese diagnóstico de gestación que nosotros teníamos, nos aportaba, además de saber cuáles ovejas estaban preñadas, cuáles no, además de la carga fetal, es decir, cuántas tenían 1, 2, 3 corderos, nos estaba dando la edad aproximada de los fetos. Y con esa edad aproximada de los fetos nos permitía poder lotear las ovejas en diferentes lotes para poder manejarlas de acuerdo a sus requerimientos previo a la aparición. Entonces íbamos llevando las ovejas a galpón, una vez por semana se llevaba el lote que estaba previsto que pariera en esa semana, se dejaba en el galpón, se le hacía un control durante todo el día. Por suerte siempre contamos con la asistencia de estudiantes que nos aportan muchísimo en esa etapa. Es un ida y vuelta, ellos recogen datos para sus trabajos de finales y nosotros recabamos información que nos permite validar todo esto que estamos haciendo. Una vez que las ovejas parían en el galpón, una de las cosas que más le dábamos importancia era a fortalecer ese vínculo, es decir, la oveja no salía del galpón mientras no veíamos establecido el vínculo entre la madre y los corderos. Pensemos que son ovejas que en el mejor de los casos tenían 2 corderos, algunas tenían 3, otras tenían 4, algunas tenían 5, entonces era súper importante fortalecer ese vínculo entre la madre y los hijos, es decir, que la madre sepa cuáles son sus hijos y que los hijos sepan cuál es su madre. Entonces, bueno, nos llevaba un trabajo paulatino de socializar esos corderos con otros corderos, con otras madres, y una vez que teníamos eso resuelto, pasaban a este potrero que tenemos al lado, que es un potrero que tiene en su perímetro una malla protectora. No nos olvidemos que en la zona tenemos mucho, es importante la incidencia de predadores, zorro, carancho, jabalí. Y bueno, de esa manera nos asegurábamos que los predadores no iban a ingresar a ese potrero, que era el primer potrero que venían las ovejas luego del galpón. A partir del año 2017 incorporamos a la majada 2 perros de la raza maremano. Y bueno, fuimos probando y optamos porque aquellas ovejas que por diagnósticos de gestación tenían 1 o 2 corderos parieron a campo con la presencia de los perros maremanos, y ya estamos llevando al galpón desde el año pasado las ovejas que por diagnóstico de gestación tienen más de 3 corderos y las corderas preñadas. Con respecto al comportamiento de los perros maremanos, realmente ha sido muy positiva la inclusión de los perros. No hemos tenido pérdidas por predadores, inclusive fuera de ese tejido. Los perros conviven con las ovejas en estos potreros y la incidencia de predadores se ha minimizado prácticamente a 0, ¿sí? Ha sido muy buena la inclusión de los perros. Los manejamos en pareja, tenemos 2 en esta majada y 2 en la otra majada de Correal Pro. Las 2 primeras eran, Gabriel me pregunta si los perros son machos o son hembras. La primera inclusión fueron 2 perras, 2 hembras que funcionaron muy bien. Hoy las separamos, ellas se criaron juntas, son hermanas y el primer año lo trabajaron juntas. Hoy las tenemos a una de ellas con un macho, que son hijos, y la otra con su hijo, o sea, macho y hembra. Hay algunos experimentos y alguna información con respecto a los perros de cómo sería la interacción. Se recomienda que en caso de poder tener más de un perro por majado sean 2 hembras, ¿sí? En escala para abajo, digamos en la escalera, lo siguiente sería un macho y una hembra, y lo menos indicado serían 2 machos por un tema de territorialidad y la competencia que se puede llegar a generar entre ellos, que bueno, se les va a desvirtuar el trabajo, que lo que tienen que hacer es proteger la majada. Los datos que teníamos del 2012 al 2017, donde se habían evaluado y monitoreado 178 hembras adultas, 151 borregas y 111 corderas en todos esos años, se obtuvieron porcentajes de señalada en torno al 190 para adultas, 150 y siempre superior al 100 para corderas. Cuando hacíamos el análisis de todos estos porcentajes y prorrateando y teniendo en cuenta la cantidad de hembras y la categoría de cada uno, este porcentaje de señalada nos da que estábamos señalando en el promedio de estos 5 años 153%, es decir, prácticamente el doble de lo que se está señalando a nivel nacional. Después lo que se hizo este año, un poco para cerrar este módulo que salió en un número especial, en el primer número especial de la revista de INIA, para cerrar este módulo es ponerle números, que siempre es una consulta que tenemos constantemente los productores. Bueno, pónganle números económicos al módulo, que es un poco lo que va a presentar ahora Etel. Lo que se hizo ahí, bueno, como en realidad tiene ciertas restricciones este módulo, porque parte de los machos
terminan como corderos pesados, pero hay una parte que terminan como carneros en otros proyectos que tenemos asociados, ¿no? Tanto en algunos fondos rotatorios, con algunas gremiales, con Comisión Nacional de Fomento Rural, con Movimiento de Juventud Agraria y con la Sociedad de Criadores de Corrial. Los corderos que se generan acá, que son fin por milcha, se usan ese mismo año ya como corderos, como un carnero, porque es una raza muy precoz, y se usan para generar, en el caso de la corrida, lo que es la corrida del pro. Entonces, bueno, pero se hacían en el modelo, se hacía como que ellos salían como corderos pesados, y esos van a ser los números que va a presentar ahora. Bien, gracias. En la página, a partir de la página 24 están bien detallados todos estos números que yo les voy a contar. Lo que se tuvo en cuenta para esta producción de carne fue esa salida sistemática del cordero. Nosotros tenemos una punta de corderos, los corderos que nacen primero, que por lo general salen antes de fin de año. En torno al 15-20 de diciembre se destetan con 20-22 kilos y esos corderos salen del sistema. Después tenemos otro lote de corderos que permanecen durante el verano acá, en diferentes verdeos de verano, y se van como producción de carne hacia fines de marzo, los primeros días de abril. Y después nos queda la cola de corderos, que siempre es el lote más chiquito, que lo estamos sacando a fines de julio, primeros días de agosto. Esas salen en 3 etapas. ¿Sí? Bien, bueno. Tenemos diferentes alternativas que hemos venido evaluando a lo largo de todos estos años. Una cosa que se está tratando de hacer dentro del módulo es probar cosas que ya están validadas, ¿sí? Entonces, una de las principales que hemos usado hasta este momento tiene que ver con el paquete de brásicas forrajeras, ¿sí? Que es una alternativa válida para veranos relativamente secos. Es una pastura que se adapta muy bien al déficit hídrico. Test grass en algunos lugares lo llaman como ryegrass de verano. Es una mezcla entre moa y ryegrass, ¿sí? Es una pastura que es anual, ¿sí? De ciclo de 90 a 100 días. Se puede sembrar los primeros días de noviembre hasta entrado de enero. También es una pastura que tiene muy buena y que es muy rápido la entrega de forraje. En torno a los 45-50 días ya se puede hacer un primer pastoreo. Tiene características diferentes a las brásicas, como por ejemplo sí tolera más exceso de agua que las brásicas no lo estarían tolerando. Lo importante de tanto el test grass como el sorgo forrajero o la brásica, lo importante es que nosotros dentro de este sistema estamos tratando de incluir alternativas que ya están validadas. O sea, sabemos que funcionan, sabemos cuándo funcionan y sabemos cómo funcionan, ¿sí? Alternativas de verano hay varias, podemos irnos a sorgo, sudan, soja, y bueno, pero las que nos han dado mayor resultado en este módulo han sido de ese tipo de pasturas. ¿Ah? ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno, entonces, la producción de carne por hectárea en ese sistema estabilizado, que si bien es un sistema que se empezó a evaluar en el año 2012, cuando ustedes pueden ver en la página 25, si vamos al producto bruto, empezamos con un producto bruto que tiene que ver con $53 por hectárea y por año, y cuando nos vamos al sistema estabilizado está en torno a los $470 por hectárea y por año. Eso se explica básicamente por la evolución que llevó a estabilizar en el sistema, ¿sí? Por eso es que el margen bruto crece tan exponencialmente como se ve en la página 25. El otro detalle es que la producción de lana para este tipo de sistemas no es un detalle menor. Acuérdense que estábamos hablando de casi 2 unidades ganaderas ovinas por hectárea. Ahí está. Pásame para arriba. Sacala, María. No. Y el otro componente que tuvo este análisis fue un análisis de sensibilidad. Es decir, ¿qué pasaría si hoy estamos parados sobre estos $418 por hectárea y por año, que es lo que produce el sistema, sumando el producto bruto carne y el producto bruto lana? ¿Qué pasaría con las diferentes opciones de variabilidad de los precios, tanto de la lana como de la carne? Hoy estamos parados acá. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la lana baja en 33% y la carne pierde valor en torno al 20%? Ese sería el peor de los escenarios que nos podíamos haber planteado en este ejercicio, y aún así el sistema estabilizado estaba produciendo por encima de $350 por hectárea y por año. No, vámonos porque nos quedan 5 minutos, me está haciendo señas Jerónimo. En función de estos resultados, en el año 2019 se encarneraron 121 hembras, donde 28 eran adultas y 23 borregas. Siempre la encarnerada se hace mediante monta natural durante 45 días, por lo general entre el 1 de abril y el 15 o 16 de mayo.
se les realizó diagnóstico de gestación y como ustedes vimos al principio en los datos que presentó Virginia, el verano particularmente no fue un verano muy propicio para el ovino no es muy amigo del agua y las altas temperaturas, y bueno, eso obviamente que tuvo consecuencias en lo que tiene que ver con el comportamiento, tanto en la sanidad como en lo reproductivo, que es parte de lo que vimos este año. Hoy me acompaña María Cáceres, que es una estudiante de la Escuela Agraria de la Carolina, que ella hizo su trabajo final sobre esta majada y ya hizo un análisis del comportamiento maternal de esta majada y la majada Corrial Pro, que la vamos a ver en otra oportunidad. Los datos de comportamiento no era lo que estaba en base para el día de hoy, así que lo que le voy a pedir a María es que les cuente un poquito los resultados y los datos que pudimos llegar este año. Dame un minuto, te lo cedo del otro lado. En la categoría adultas, el peso de encarnerada fue de 62 kilos, tuvo un porcentaje de preñez de 95%, el 66% fue múltiple, el porcentaje de señalada potencial fue de 160 y la final 153. En la categoría borregas, el peso encarnerada fue de 54 kilos, el porcentaje de preñez de 100, hubo un porcentaje de gestaciones múltiples de 40%, la señalada potencial 130 y la señalada final 126. Bien, si digo esto, Jerónimo, y cierro, así ya vi el cero. Con respecto a esto, lo importante de recalcar de estos resultados para poder compararlos con los anteriores que teníamos del promedio histórico, simplemente dos cosas. El peso vivo de encarnerada, tanto para borregas como para adultas, bajó sustancialmente. Estamos hablando de en torno del 10-15% de peso vivo menor a la encarnerada con respecto a los años anteriores. Esto es consecuencia directa de las condiciones climáticas y las condiciones de la mala implantación de diferentes alternativas de pasturas que teníamos pensado para los animales en ese verano. Si vamos a la señalada efectiva, no a la potencial, tanto para adultas como para borregas también, vemos una disminución de partos múltiples. Cuando hablamos de partos múltiples hablamos de mellizos, trillizos y cuatrillizos. Por lo general, en nuestra majada, el menor porcentaje cuando hacemos el promedio de las gestaciones son gestaciones de únicos. O sea, generalmente las ovejas con un cordero solo son las que menos casos hay en la majada. En este caso fue al revés. Tuvimos muy bajo porcentaje de trillizos, no tuvimos cuatrillizos y no tuvimos quintillizos. Eso se ve reflejado directamente en la señalada potencial. Las señaladas potenciales de años anteriores estaban en torno al 200%. Es decir, las condiciones climáticas tuvieron mucho que ver, influyendo tanto en el peso vivo de la majada, en el estado sanitario y por ende en la señalada potencial y en la señalada efectiva. Lo que quiero recalcar acá es que el porcentaje bajo de señalada, relativamente bajo con respecto a los otros años, tiene que ver más que nada con el porcentaje de señalada potencial y no porque se hayan dado pérdida de corderos durante el proceso de entre la aparición y la señalada. Sí, obviamente se pierden algunos, el porcentaje de mortandad está en torno al 5 o 6%, pero el principal factor fue ese.